Entonces aquí coloqué yo máximos y mínimos, que fue lo último que nosotros estábamos estudiando en la clase anterior. Resulta que cuando nosotros vamos a trabajar esto haciendo un breve repaso, yo tengo que tener una función f que está definida en un dominio U, que está incluido en un espacio R2 hasta R. Es decir, que esta función que yo tengo acá es la función que tiene su dominio en R2, pero que la gráfica de esa función está en R3. Eso me va a permitir a mí encontrar de esa función si hay valores máximos o hay valores mínimos. Para eso nosotros utilizamos un criterio. Pero yo les di a ustedes en la última clase que nosotros íbamos a calcular el determinante de una matriz que se formaba con la segunda derivada de esta función respecto de x dos veces, la segunda derivada de la función respecto de x respecto de y, en la segunda fila la derivada segunda respecto de y respecto de x, pero estas mixtas cruzadas que están aquí son iguales. Y aquí la derivada de orden 2 respecto de y dos veces. Por supuesto que cuando yo multiplico la diagonal principal, yo obtengo aquí derivada segunda de f respecto de x dos veces por la derivada segunda de f respecto de y dos veces menos. Ahora yo tengo que multiplicar los elementos de la diagonal secundaria y eso me da la derivada de orden 2 de f respecto de x respecto de y, pero que al multiplicarla con esta, como el comportamiento es el mismo, esto me queda elevado al cuadrado. Y esto que tengo yo acá es como la especie de la fórmula que nosotros necesitamos para calcular los máximos y los mínimos de funciones. Ya teniendo eso claro, yo les voy a dar acá un ejemplo. Supongamos que a mí me dice un problema determinar los valores máximos y mínimos locales de la función dos puntos f de xy igual a x elevado a la 4 más y elevado a la 4 menos 4 por xy más 1. Es decir, esta es la función a la cual yo le voy a hallar los máximos y los mínimos. Entonces, para esto hay un procedimiento. Y el procedimiento es el siguiente. Voy a colocar por acá la solución. En primer lugar, lo que hay que hacer es hallar los puntos críticos. ¿Ok? Eso es lo primero que yo tengo que hallar. En esta parte, voy a colocar por acá, voy a hallar los puntos críticos. Y ustedes dirán, ¿y qué representa eso, profesor? Son los puntos que anulan a la primera derivada. Quiere decir que si yo voy a derivar a f respecto de x, esta f que está aquí, yo puedo escribir xy o si quiero no lo escribo. Va a ser igual a derivar a todo esto respecto de x. Voy a derivar respecto de x a x a la 4 más y a la 4 menos 4xy más 1. La derivada parcial de f respecto de x en x y y me va a dar como resultado. Al derivar aquí, me queda que eso es 4x a la 3. Al derivar este se hace 0. Al derivar este que está aquí, como este se comporta como constante, cuando yo calculo la derivada de x, eso es 1. Quiere decir que aquí me queda menos 4y. Y la derivada de este se hace 0.
porque es una constante. Entonces, esto que está acá, yo lo tengo que igualar a 0. ¿Para qué? Para poder hallar el punto crítico. Ahora, yo voy a calcular la derivada, pero respecto de la variable y, porque resulta que la función en original tiene variable en x y tiene variable en y. Cuando yo derivo, esta se hace 0. Así que vamos a hacerla directa. Me queda 4y al cubo menos. Cuando yo derivo aquí esta respecto de y, la derivada de y se hace 1 y 4x actúa como constante. Entonces me queda aquí 4x. Y esto lo igualo yo a 0. Con estos dos valores yo voy a formar un sistema. Y yo tengo que resolver el sistema. Fíjense que aquí todo tiene 4, aquí todo tiene 4, es decir que puedo simplificar por 4. Y me queda la ecuación x a la 3 menos y igual a 0. Y en la segunda parte, al simplificar por 4, me queda y a la 3 menos x igual a 0. Ahora uno dice, bueno, ¿qué pudiera hacer yo en esta expresión? Esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Tengo un sistema de ecuaciones no lineales con dos incógnitas. Observen que si yo, por ejemplo, yo despejo y en la primera, yo lo puedo meter aquí. O si yo despejo x en la segunda, yo lo puedo meter aquí. Si yo despejo y en la primera, y es igual a x a la 3. Quiere decir que este valor que está aquí, yo lo voy a sustituir aquí. Así que me va quedando x a la 3 elevado a la 3 menos x igual a 0. Esto que está acá me da como resultado x a la 9 menos x. Y cuando yo estoy aquí en esta expresión, que esto es igual a 0, yo puedo factorizar. Cuando yo factorizo aquí, yo digo x factor común de x a la 8 menos 1. Y esto sigue siendo igual a 0. Ahora, esta expresión que está acá es el producto de un monomio, que es un solo término, por un binomio. ¿Cuándo me da esto 0 a mí? Ustedes dicen claramente, profesor, si x vale 0 y lo coloco aquí, esto me da menos 1 por 0, esto es 0. Quiere decir que este x igual a 0 es solución. Pero aquí, en este punto, en donde está esta x, si yo coloco aquí que x a la 8 menos 1 es igual a 0, cuando yo despejo aquí, x va a ser igual a la raíz octava de 1. Pero como es una raíz octava, eso es más menos, porque es par, múltiplo de 2. Quiere decir que x es igual a más menos 1. Y aquí tengo yo las otras soluciones. ¿Qué indica esto? Que este valor que está aquí y estos dos valores que están aquí, yo los tengo que sustituir aquí para hallar, ¿qué cosa? Los puntos críticos, porque los puntos críticos tienen dos coordenadas. En otras palabras, los x y los y. Ya teniendo eso claro, voy a tomar otra O en mi pizarra y observo de esta ecuación que está aquí, que si y es igual a x a la 3 y yo sustituyo x igual a 0 aquí, yo obtengo un punto que yo lo puedo llamar A, donde x vale 0, que es este valor. 0 a la 3 es 0 y esto me da 0. De igual forma, el otro punto que yo obtuve aquí fue x igual a más menos 1. Tomo 1. Si yo este 1 lo sustituyo acá, yo obtengo otro punto que tiene coordenadas 1,1. Y yo tengo otro valor que es el menos 1, que es el otro valor de acá. Y si yo lo meto en esta expresión, aquí voy a obtener otro punto C, que va a ser menos 1 para la x
y menos 1 al cubo, que es menos 1. Quiere decir, en conclusión, que hemos conseguido 1, 2 y 3. Estos son los puntos críticos. Por supuesto que nosotros los podemos ubicar en la gráfica, pero ya los vamos a hacer. Ahora, estos puntos críticos que están acá deben ser máximos o mínimos y tienen que cumplir con la propiedad que nosotros estábamos estudiando el día de ayer. Ah, pero resulta que nosotros acabamos de repasar y necesitamos esto. Necesitamos la derivada de orden 2 de f respecto de x dos veces, la derivada de orden 2 de f respecto de y dos veces y las cruzadas. Entonces vamos a derivar. Resulta que la función f de xy es x a la 4 más y a la 4. ¿Cómo era la otra parte? Menos 4x por y más 1. Cuando yo derivé f respecto de x, a nosotros anteriormente nos dio 4x a la 3 menos 4y. Cuando yo derivo ahora respecto de x, de la función f respecto de x en xy, yo tengo que volver a derivar a toda esta expresión respecto de x. ¿Por qué? Porque derivada de la derivada, esto me da derivada de orden 2 de f. Respecto de x me queda respecto de x dos veces. Y como yo lo que tengo que derivar es esto, al multiplicar 3 por 4, me queda que es 12x al cuadrado. Y esto, como no está la variable x, se comporta como constante, quiere decir que el resultado de la segunda derivada de x es esto que está acá. Ahora voy a hallar la derivada respecto de y. Es decir, que voy a derivar respecto de y a la derivada de f respecto de y en el punto x, y. Es decir, voy a derivar respecto de y a lo que me dio la derivada respecto de y, que es esta que está aquí. 4y a la 3 menos 4x. Esa la coloco aquí. 4y a la 3 menos 4x. Si yo derivo aquí, cuando yo derivo esto, yo voy a obtener entonces acá que derivada de la derivada es derivada de orden 2 de f. Respecto de y es respecto de y dos veces. ¿Y cuánto vale esto? Al derivar aquí me queda 12y al cuadrado y este se hace 0. Quiere decir que ahora aquí yo tengo la derivada de orden 2 de y. Entonces, ya conseguí esta. Ya conseguí esta. Ahora me falta esta que está aquí. Respecto de x, respecto de y, que son las mismas. Entonces, yo tengo que calcular la derivada segunda de f respecto de x respecto de y. Es decir, que eso es la derivada de respecto de y aplicado a la derivada de f respecto de x. Esto es la derivada respecto de y, pero la derivada respecto de x vale 4x al cubo menos 4y. Si yo derivo respecto de y, este se hace 0. Y el resultado, cuando yo derivo respecto de y, en esta expresión, me da menos 4. ¿Qué quiere decir esto? Que la derivada de orden 2 de f respecto de x respecto de y en cualquier punto xy vale menos 4. Entonces ya tengo todas las derivadas. Ustedes dirían, ¿qué tenemos que usar ahora? Bueno, nosotros podemos utilizar o el determinante acá o este determinante. Entonces digo yo, resulta que nosotros conseguimos 3 puntos críticos. Conseguimos el punto crítico A, que tiene coordenadas 0, 0.
conseguimos el número o punto crítico B que vale 1,1. Y conseguimos el punto crítico C que vale menos 1, menos 1. Es decir que esto y esto hay que evaluarlo en el discriminante. Es decir que el discriminante yo lo tengo que evaluar en xy. Pero este discriminante es la derivada segunda de f respecto de x dos veces evaluado en xy. Y este ya lo calculamos y lo tenemos aquí. A esto vengo yo y lo multiplico por la derivada segunda de f respecto de y dos veces en xy. Y resulta que este ya lo tenemos calculado aquí. Y después le tenemos que restar la derivada segunda de f respecto de x respecto de y evaluado en xy, pero esto al cuadrado. Entonces ahora vamos a evaluar los puntos. El primer punto que nosotros vamos a evaluar es este. Entonces yo me voy para acá y yo digo, bueno, el discriminante lo voy a evaluar en 0, 0. Quiere decir que yo tengo que tomar esta derivada y evaluarla en 0, 0. Pero esa derivada me dio a mí 12x a la 2. Entonces yo tengo que escribir aquí 12 por x a la 2. Ahora tengo que buscar esta que está aquí, que vale 12 por 0 a la 2. ¿Por qué? Porque esa también vale 12y al cuadrado. A esto yo le tengo que restar la segunda derivada evaluada en xy. Pero no importa qué valor yo pueda sustituir aquí, como nos dio una constante, yo escribo aquí la constante que vale menos 4. Quiere decir que el discriminante en 0, 0, esto me da 0, esto me da 0, y menos por menos me da más, me da 4. Y 4 es positivo. Pero el criterio de la segunda derivada dice que si la segunda derivada de la función respecto de x dos veces evaluada en el punto me da positivo, entonces en este número crítico hay un mínimo. Pero resulta que aquí esto es lo mismo que 12 por 0 al cuadrado, porque es este. Y eso me da 0. ¿Cierto? Esto me está dando 0. Ahora, ¿qué pasa cuando me está dando 0 esta expresión? Aquí. No puedo concluir aquí. Aquí hay una interrogante. Aquí no puedo saber si hay máximo o hay mínimo, porque este se está anulando y me debería dar que sea positivo o que sea negativo. Cuando ocurre esto, que uno no sabe, normalmente en esos puntos existe algo que se llaman los puntos de sillas o puntos de ensilladura. Ahora vamos a calcular el discriminante en el punto 1, 1. Es decir, 12 por 1 al cuadrado por 12 por 1 al cuadrado menos 4. Esto me da 12 por 12 es 144, menos por menos me da más, me da 4, 144 más 4 me da 148 y esto es positivo. Como este me está dando positivo y la segunda derivada de f respecto de x dos veces en 1,1 es este valor que es este, que da 144, esto es positivo. Y como esto me está dando positivo y esto me está dando positivo, entonces yo puedo argumentar que en el punto 1,1, que es el punto A, debe existir, según la gráfica, un punto máximo o un punto mínimo. ¿Ok? Entonces, como los dos son positivos, aquí yo puedo concluir que existe un mínimo
Perdón, que escribí un disparate. Mínimo local. Y eso ocurre cuando esto que está acá me da positivo y esto que está acá me da positivo. Pero me falta evaluar el otro punto. El otro punto es D aplicado a menos 1, menos 1, y eso es 12 por menos 1 al cuadrado por 12 por menos 1 al cuadrado menos menos 4. Como es la base negativa exponente par, el resultado es igualito a este, 148, y es positivo. Y resulta que la segunda derivada de f respecto de x dos veces menos 1 me da como resultado el mismo valor que tengo aquí. Perdón, este no, el que tengo aquí. Es decir, 140, perdón, 12. Porque menos 1 al cuadrado es 1 y 1 por 12 es 12. Perdón, aquí era 12. Aquí era 12. Y aquí este era 12. Entonces, como esto me está dando positivo y esto me está dando positivo, eso implica que en el punto menos 1, menos 1 existe un mínimo local. Eso se tiene que ver en la gráfica de la función. Vamos a ver si eso es cierto. Yo voy a utilizar GeoGebra. Voy a activar aquí 3 dimensiones. Voy a quitar este plano. Y aquí voy a meter la función. ¿Cuál función? Esta que está aquí. Esta. X a la 4 más y a la 4 menos 4xy más 1. Entonces yo digo acá, x elevado a la 4 más y elevado a la 4 menos 4xy. Y a todo eso yo le sumaba la unidad. Y aquí tengo la gráfica de la función, obsérvenla. Si ustedes pueden ver que parece como un pantalón o una muela, no sé qué pudiera parecer, aquí hay un mínimo, mírenlo aquí. Y aquí hay un mínimo. Pero aquí, en este punto, que es el punto que se corresponde al 0, 0, no puedo decir si hay mínimo o máximo. ¿Por qué? Porque observen que aquí hay una parábola, esta negrita que está aquí, que es mínima, pero aquí hay otra parábola que es máxima. Entonces, cuando ocurre esto, en este punto, es donde se presentan los puntos de ensilladura, como si fuera una silla de montar. Yo puedo, indudablemente, que bajarle un poco el tono a esto, para que se vea un poco más claro, ¿eh? Y ustedes puedan ver el contorno de la figura. Ahora vamos a graficar los dos puntos que obtuvimos. El primer punto que obtuvimos aquí, según esto, fue el 0, 0, el 1, 1 y el menos 1, menos 1. Pero como yo estoy en 3 dimensiones, cuando yo sustituyo 0, 0, 0, me queda que la tercera coordenada es 1. Así que yo coloco un punto acá y digo 0, 0, 1. Y aquí tengo el punto A, este que está aquí. Yo le voy a cambiar el color para que nosotros lo podamos apreciar. Vamos a colocarlo de este color y un poquitico más grande. Si ustedes ven, ahí está el punto. ¿Lo ven? Este que está aquí. Voy a colocar el otro punto. Si yo sustituyo 1, 1, sería 2. Y 4 por 1, 1 sería menos 4. Menos 4 más 2 me da menos 2 y menos 2 más 1 me da menos 1. Es decir, que el otro punto es menos 1, menos 1, menos 1. Aquí tengo el otro punto y ustedes dirán, ay, ¿dónde está? Aquí está, miren, en este que está azul aquí. Quiere decir que en este punto, que yo lo voy a exagerar, vamos a ponerlo
más grueso y le voy a decir que me dé el nombre y el valor. Aquí este es el punto B, menos 1, menos 1, menos 1. Y aquí hay un mínimo. Aquí hay un punto de silla y me falta el otro valor. Y el otro valor que nosotros habíamos visto era 1,1,1. Perdón, no. 1, 1 sería menos 4 más 2 sería aquí menos 1. Y aquí tengo el otro punto, mírenlo. A este le voy a cambiar, lo voy a colocar con un estilo más grueso, lo voy a colocar en color rojo y le voy a decir que me dé el nombre y el valor. Y aquí tengo el otro punto. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que en el punto C hay un mínimo, en el punto B hay un mínimo y en el punto A hay un punto de silla. Yo vengo, lo voy a recortar y me lo voy a llevar para acá y lo vamos a poner. Entonces aquí nosotros podemos señalar claramente que aquí hay un mínimo local, que aquí hay un mínimo local y que aquí hay algo que se llama punto de silla. Bueno, para mis dos únicos invitados hoy, ¿captaron la idea de lo que es entonces cómo calcular los máximos y mínimos de una función? Profe, yo me quedé con dos dudas, una conceptual y una del desarrollo. Sí, cómo no, usted dirá. La conceptual es más que nada, ¿cuál era la diferencia entre un mínimo local y uno global? Global es cuando se estudia en todo el dominio de la función. Y local es cuando se estudia restringido en una parte. Esa es la conceptualización. Por ejemplo, si yo tengo un paraboloide, el paraboloide tiene o un mínimo o un máximo. Y ese mínimo o ese máximo, si yo lo estudio para el paraboloide en todo el dominio, es global, es absoluto, porque es único. Pero si yo lo restringo a un intervalo, a lo que nosotros definimos como una bola abierta centrada en el dominio, entonces ese mínimo o ese máximo es local, está localizado, es relativo. ¿Comprendió esa parte? Sí, profe, ahora sí. Muy bien. Y ¿Qué otra pregunta tenía? la otra era en el desarrollo, cuando sacamos el 4 me perdí un poco. Cuando sacábamos, vamos a ver. El -4 creo que era. Ah, ok, cómo no. Vamos a revisarlo a ver qué pasó aquí. Aquí. Esa misma. Bueno, si usted ve, joven, acá, yo tengo que derivar aquí a esta expresión que estoy marcando yo aquí en naranja respecto de i. Pero cuando usted deriva respecto de i, el resto de las variables se comportan como constantes. Entonces, la derivada de 4x a la 3 le da 0. Pero si usted va a derivar respecto de i a menos 4i, este 4 yo lo puedo poner afuera y me queda menos 4 que multiplica la derivada de i respecto de i. Y la derivada de i respecto de i, como es la misma variable, es 1. Entonces me queda menos 4 por 1 y eso es menos 4. Y este valor es el que está aquí. ¿Comprendió? Ahora sí, profe, todo clarito. Gracias. Perfecto. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo, porque esto es de estudio, esto es de memorizarlo. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que hacer para recordar es, primero, calcular los puntos críticos. ¿Qué hacen los puntos críticos? El que
toma la función, la deriva 1 con respecto a x y me da 0. Y toma la función, la derivo con respecto a y y me da 0. Con estas dos cosas yo formo un sistema. Resuelvo el sistema y yo consigo los números críticos. Y en segundo lugar, yo tengo que evaluar los puntos críticos en D. Hay algunos libros que a este D, que se llama posiblemente determinante, también lo llaman hessiano. Y el hessiano es simplemente el determinante de lo que nosotros acabamos de calcular. Entonces, recuerden que D, que es el hessiano, lo voy a abreviar, es la derivada segunda de x, de la función en x, multiplicado por la derivada segunda en y, restado por la derivada primero en x y después en y, o primero en y y después en x, y todo esto elevado al cuadrado. Entonces, con esto que está acá, ustedes van a comparar. ¿Y qué decía la expresión? Recuerden que estoy haciendo un resumen. Que si D era positivo y la derivada segunda era positivo, entonces en el punto x sub 0 y sub 0, que era el número crítico que nosotros hallábamos, existía un mínimo. Perdón. Mínimo. Local o relativo. Ya va, que se me está pegando el mouse. O relativo. Algunos de ustedes dirán, quiere decir que una función puede tener muchos máximos y muchos mínimos. Claro. Y cuando el determinante era positivo y la segunda derivada era negativo, entonces en el punto x sub 0, x sub 0 existía un máximo, local o relativo. Si el determinante me daba negativo, entonces aquí, cuando me daba el determinante negativo, yo podía decir que en el punto x sub 0 y sub 0 existe un punto de silla. Y cuando el determinante es 0, entonces aquí no existe conclusión. Y ustedes dirán, profesor, pero a nosotros aquí el determinante nos dio, ¿dónde está? ¿Dónde está? No sé, no lo veo, mínimo, aquí. Cuando yo aquí el determinante me dio positivo, sí, me dio mayor que 0, pero resulta que esta expresión no existe porque me da 0. Y el 0 no es ni positivo ni negativo. Entonces aquí yo le coloqué un signo de interrogación diciendo que aquí posiblemente había un punto de silla. Y ese punto de silla es el que está localizado aquí. Entonces ese es en esencia el resumen. Vamos a suponer que a mí me dicen el mismo enunciado. Encontrar los máximos y los mínimos. ¿Ok? De la función f de x y igual 10x a la 2 y menos 5x al cuadrado menos 4y al cuadrado menos x a la 4 menos 2y a la 4. Eso es todo lo que me dan. Y me están diciendo a mí que determine los máximos y los mínimos, que son máximos y mínimos relativos, porque pueden haber muchos y yo lo puedo restringir. Ahora, si yo consigo 10 mínimos y escojo el más grande, ese mínimo es el mínimo, perdón, tengo 10 mínimos y escojo el mínimo más pequeño, ese es el absoluto. Pero de resto, todos los mínimos que yo consiga son mínimos locales
o relativo. Yo escribo por acá solución. Como ya sabemos el proceso, lo vamos a hacer un poco más aligerado. Voy a hallar la derivada de f respecto de x. No le voy a escribir el xy. Si yo derivo aquí respecto de x, me queda 20xy. Si yo derivo aquí respecto de x, me queda 10x. Si derivo respecto de x, me da 0. Si derivo respecto de x, me queda menos 4x a la 3. Y si derivo esto, me queda 0. Quiere decir que esta derivada yo la tengo que igualar a 0. ¿Para qué? Para yo poder hallar los puntos críticos. Ahora yo voy a calcular la derivada de f respecto de y. Al derivar respecto de y aquí me queda 10x al cuadrado. Al derivar aquí respecto de y me queda 0. Al derivar aquí respecto de y me queda menos 8y. Al derivar respecto de y me queda 0. Y al derivar respecto de y me queda menos 8y a la 3. Y todo esto igual a 0. Con este valor y con este valor yo formo un sistema. Y ese sistema yo lo tengo que resolver. Entonces digo yo, bueno, yo tengo aquí 20xy menos 10x menos 4y a la 3 igual a 0. 10x al cuadrado menos 8y menos 8y al cubo igual a 0. Observen que estamos en presencia de un sistema de dos ecuaciones no lineales múltiples con dos incógnitas. Las incógnitas son x, y. Ahora, si nosotros observamos la primera ecuación, esta que tengo acá, 4, 10 y 20 es múltiplo de 2. Aquí hay x a la 3, aquí hay x a la 1, aquí hay x, saco x factor común. Y todo eso va a multiplicar a 10y, porque 2x por 10y me da 20xy menos. Para que me dé 10x teniendo 2x, aquí va 5. Y para que me dé 4x al cubo, aquí tendría que ir menos 2x al cuadrado. Y eso igual a 0. ¿Por qué? Porque es 0 lo que tengo acá. Ahora, en esta ecuación que yo acabo de hallar, que solo estoy trabajando con la primera, yo ya puedo conseguir valores que anulan a esto. ¿Por qué? Porque para que esto me dé 0, 2x tiene que ser 0. Eso implica que x es igual a 0. Pero también puede ocurrir, punto y coma, que 10y menos 5 menos 2x al cuadrado sea igual a 0. Ya teniendo esto, voy a dejar esto encerradito por aquí. Porque aquí no puedo hacer nada. Tengo un sistema no lineal con variables en x y. Ah, pero resulta que en la segunda ecuación, esta que yo tengo acá, yo puedo hacer algo. Por ejemplo, si yo este valor de x yo lo meto aquí, esto se anula. Entonces, sustituyendo x igual 0 en la segunda ecuación, ¿qué nos queda? Lo voy a sustituir. 10 que multiplica a 0 al cuadrado, menos 8y, menos 8y a la 3.
Y eso es igual a 0. Al multiplicar aquí, esto se hace 0. Y me queda entonces acá menos 8i menos 8i al cubo igual a 0. Pero aquí yo puedo sacar factor común en esta expresión 8. Y saco menos 8i que va a multiplicar a 1 más i al cuadrado igual a 0. ¿Por qué? Porque 8i negativo por 1 me da 8i. 8i por i cuadrado me queda i al cubo. Y menos por más me da menos. Cuando estoy aquí en esta expresión, yo puedo ver que si 8i se hace 0, esto me da 0. Quiere decir que menos 8i podrá ser 0 cuando i vale 0. Y también va a valer 0 cuando 1 más i al cuadrado es igual a 0. Pero si yo veo aquí en esta expresión i al cuadrado igual a menos 1, esto no existe en el campo real, existe en el campo complejo. Pero nosotros necesitamos son soluciones reales, no soluciones complejas. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo sustituí este valor de x igual a 0 en esta ecuación, yo obtuve y igual a 0. Quiere decir que obtengo el primer punto, el punto de coordenadas 0, 0. Quiere decir que este es un punto crítico. Ahora, algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y habrán más puntos críticos en esta expresión? Bueno, fíjense una cosa, ¿no? Vamos a ver. Voy a considerar esta expresión que yo tengo acá, el 10i menos 5 menos 2x cuadrado. Lo voy a escribir aquí, el 10i menos 5 menos 2x al cuadrado igual a 0. Voy a colocar aquí un asterisco y voy a marcar aquí en asterisco para que sepan que estoy considerando este que está aquí. Esto que está acá, yo pudiera reordenarlo. Y ustedes dirán, ¿y de qué manera lo puedo reordenar, profesor? Por ejemplo, yo pudiera decir de que menos 2x al cuadrado es igual a 5 menos 10i. Si paso a dividir 2, me queda que x al cuadrado es 5 menos 10i partido en 2. De aquí me queda que x al cuadrado va a ser igual a, como aquí me queda negativo, menos entre menos me da más, 10 entre 2 me da 5i, menos 5 entre 2 me da 2,5. Cuando yo tengo este valor de x cuadrado, que yo saqué de asterisco, que fue la segunda expresión, entonces yo puedo sustituir. Aquí, miren. ¿Dónde? Ya va, déjenme buscarlo aquí. Aquí. Es decir, que este valor de x cuadrado lo tendría yo que llevar a la ecuación 5x al cuadrado menos 4i menos 4i al cubo igual a 0. Y ustedes dirán, ¿y esta ecuación cuál es, profesor? Vamos a ver arriba. Aquí en esta. Si yo divido aquí todo esto por 2, aquí me queda 5, aquí me queda 4 y aquí me queda 4. Aquí me queda 5, aquí me queda 4 y aquí me queda 4. Es decir, que esta ecuación es la misma que está aquí. Para que no la perdamos de vista, le voy a poner dos asteriscos.
Y aquí le voy a poner los dos asteriscos para que ustedes no la pierdan. Es la misma ecuación. Ahora, este valor de x cuadrado que está aquí, que vale esto, yo lo voy a meter aquí. Y me queda 5 que multiplica a 5i menos 2,5 al cuadrado menos 4i menos 4i al cubo igual a 0. Tendría que hacer el desarrollo de esto. Es decir, 5 que multiplica a 25i cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo. 2 por 5 es 10 y 10 por 2,5 es 25. Me queda 25i. Repito, 2 por 5 es 10 y 10 por 2,5 es 25i menos 2,5 elevado al cuadrado. Voy a cerrar aquí. Menos 4i al cubo igual a 0. Escogí un problema muy largo. Aquí tengo que multiplicar este por este, este por este por este y sacar las cuentas. Eso me lleva a una ecuación que es de la forma 4i al cubo menos 21i más 12,5 igual a 0. Y resulta que esta ecuación, que es el resumen de la ecuación que está aquí arriba, es una ecuación cúbica. Y yo tendría que resolverla. Y al resolverla, yo tendría que hacerlo o por Ruffini o utilizando una calculadora. Y no se ve muy sencillo de calcular. En otras palabras, escogí un ejercicio demasiado extremo. ¿Por qué? Porque los valores que cumplen con eso son un I sub 1 que aproximadamente es, vamos a ver, déjenme chequear aquí. Ya va. Lo que pasa es que no resolví esto previamente. Pero esto debe ser como menos 2,5 y algo más. Hay un I sub 2 que es aproximadamente 0,6 y algo más. Y hay una solución 3 porque es una ecuación cúbica que es aproximadamente 1,8 y más. Y resulta que este valor y este valor hay que meterlos aquí. Aquí, sustituir, sacar la raíz y conseguir los puntos críticos. Entonces, por lo que vemos, es muy complicado de hacer. Así que ejercicios como esto, indudablemente que no se lo puedo colocar porque lo extremo pasarían una hora haciendo un solo problema. Sin embargo, podemos ver la gráfica de la función para hacer como una especie de resumen de la función que estamos estudiando. Voy a copiar la función en original. La función en original aquí, según lo que a mí me habían dado aquí, era, por favor me ayudan si me equivoco, 10x al cuadrado y menos 5x al cuadrado menos 4y al cuadrado menos x elevado a la 4 menos 2y elevado a la 4. Vamos a ver si es esa. 10xy, 5, 4y cuadrado, x a la 4 y 2y a la 4. 10x cuadrado y, 5x cuadrado, 4y cuadrado, menos x a la 4, menos 2y a la 4. Entonces, miren la gráfica de la función. Como ustedes pueden ver, esta función es complicada porque aquí hay un mínimo, aquí hay un máximo, aquí hay un mínimo. Y no es tan sencilla de ver.
no es tan fácil de ver esa función. Sin embargo, espero los comentarios de ustedes con respecto a esta expresión. Es decir, no es fácil de ver, ¿no? Los puntos que me dieron no son puntos exactos para poder estudiarlos. Sin embargo, voy a copiar la gráfica de la función para que no nos quede en el aire. Entonces, fíjense que esta función no es de lo sencillito para estudiarlo. Sin embargo, los ejercicios que sí podemos estudiar, ustedes los van a buscar en la página 953 del libro de Stewart. Y van a tratar de hacer, ya les voy a decir, desde el ejercicio número 1 hasta el 36. ¿Por qué no les dejo más? Porque se complica mucho la resolución de esos ejercicios. Esa es la idea. Preguntas al respecto, jóvenes. ¿Está claro el proceso? Por mi parte vamos bien. Ok, entonces recuerden siempre, ustedes tienen la función, la derivan con respecto a X, la derivan con respecto a Y, igualan a 0, resuelven el sistema, hallan los números críticos. Esos números críticos son los que pueden ser máximos y mínimos. ¿Dónde se va a meter eso? En el hessiano, que es el determinante. Si el determinante es positivo y el primer elemento del determinante es positivo, hay un mínimo local. Si el determinante es positivo y el primer elemento del determinante, el de orden 2, es negativo, hay un máximo. Si el determinante es negativo, punto de silla. Y si el determinante es 0, no existe conclusión. Hay que hacer el análisis con el gráfico. Y esa es la idea fundamental, ¿ok? Para nosotros poder trabajar expresiones como esta. Algunos de ustedes preguntarán, profesor, ¿y esto se puede extender para funciones de más de una variable? Sí, pero nosotros vamos a trabajar solo por ahora con funciones de 2 variables. Bueno, resulta que tenemos que pasar ahora a otro tema que se llaman, voy a pasar una rayita aquí y otra rayita aquí, que se llaman los multiplicadores de Lagrange. Este Lagrange fue un francés del siglo, creo que 16 o 17, que hizo un desarrollo en el aporte numérico a las matemáticas. Y él hizo un desarrollo donde yo puedo hallar máximos y mínimos, pero de funciones que ahora son restringidas. Entonces, para esto nosotros necesitamos un método. Y lo voy a escribir acá lo más simple posible. Para determinar los valores máximos y mínimos de una función f, y miren, x y z
de 3 variables sujeta a la restricción, que es otra función g de x y z igual a k, k es una constante, ¿ok? Entre paréntesis, el gradiente de la función g de x y z tiene que ser diferente del vector nulo, porque si es el vector nulo no puedo hacer nada. Entonces esto es una condición sine qua non. Entonces, para determinar los valores máximos y mínimos de esta función sujeta a esta función, ¿cierto? Se procede de la siguiente forma. Parte A. Determinamos todos los valores X, Y, Z y lambda, tal que, dos puntos, y aquí viene la parte importante, que el gradiente de la función f de x y z sea igual a lambda multiplicado por el gradiente de la función g de x y z. Considerando que g de x y z es igual a k. Recuerden, k pertenece al conjunto de los números reales. Es una constante. Entonces, aquí yo tengo que determinar todos los valores de esto y la parte B sería evaluar en f de x y z todos los puntos X y Z encontrados. De tal forma que el más grande, perdón, de tal forma que el valor más grande representa el valor máximo de f de x y z. Y el valor más pequeño representa el valor mínimo de f de x y z. Entonces, aquí será máximo y aquí será mínimo. Entonces ustedes dirán, ajá, ¿cómo se hace esto entonces, profesor? Pues fíjense aquí. Resulta que cuando, voy a colocar aquí como procedimiento. Resulta que cuando yo digo el gradiente de la función en x y z igual a lambda por el gradiente de la función en x y z, yo aquí lo que estoy diciendo es que la derivada parcial de f respecto de x va a ser igual a lambda
por la derivada parcial de g respecto de x. Que la derivada parcial de f respecto de y va a ser igual a lambda por la derivada parcial de g respecto de y. Y que la derivada parcial de f respecto de z es lambda por la derivada parcial de g respecto de z. Con una condición o una restricción. ¿Cuál es la restricción que yo tengo? Que la función g de x y z sea igual a una constante. Entonces aquí yo digo g de x y z igual a una constante. Entonces aquí yo tengo un sistema. Este sistema hay que resolverlo. Las tres derivadas parciales y luego lo que yo consiga aquí lo llevo a la condición. Y cuando yo resuelvo aquí la condición, los valores que se obtienen aquí de la condición, que son de la forma x sub 0, y sub 0, z sub 0, estos se van a evaluar en la función f de x y z. Y aquí voy a conseguir yo los valores máximos y los valores mínimos. Es un poquito largo el proceso también, pero no tiene nada del otro mundo. Vamos a hacer un ejemplo corto y para la próxima clase hacemos suficientes ejercicios. Vamos a suponer que hay un ejemplo práctico que dice una caja rectangular sin tapa se hace o se construye con 12 metros cuadrados de cartón. Entonces, calcular el volumen máximo de dicha caja. Tomamos otra hojita y colocamos por acá solución. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y estos 12 metros cuadrados que están acá, cómo vienen? No lo sé. De pronto puede ser que aquí esto mida 4 y esto mida 3. Y que cuando yo diga 4 por 3, me dé a mí los 12 metros cuadrados. Es decir, que esto valga 3 y esto valga 4. Estoy suponiendo. Ahora, yo con esto tengo que hacer una caja. Es decir, que yo tengo que construir una caja. Vamos a ver acá. Que sea aproximadamente, digo yo, de esta manera. De tal manera que el volumen de esa caja sea máximo. Algunos de ustedes dirían, bueno, profesor, si yo tengo esta caja que está aquí, yo puedo, por ejemplo, tomarla, voy a poner abajo, aquí, voy a quitar este 4, voy a quitar esto, y lo que voy a hacer yo es que le voy a quitar este pedacito, este pedacito, este pedacito, este pedacito, y lo doblo. Y cuando yo lo doblo, yo formo la caja. Y yo ahí veo lo del volumen. Pero para hacer esto, uno dice, ¿y cuánto tendría yo que cortar aquí? Porque a alguien se le puede ocurrir cortar de aquí para acá y de aquí para acá una distancia, pero a alguien se le puede ocurrir otra distancia.
¿Cómo hago yo para que el volumen sea un volumen máximo? Tenemos que utilizar los multiplicadores. ¿Qué indica aquí? Que el volumen, ¿ok? El volumen está restringido a la cantidad de cartón, es decir, 12 metros cuadrados, dado. Entonces uno comienza con decir, pero si yo voy a construir una caja como esta, yo puedo utilizar un sistema referencial y digo, el eje Y es Z, el eje Y y el eje X. Y digo yo ahora en esta expresión, bueno, yo voy a colocar aquí la caja. No me está quedando muy bonita que digamos, pero... Y coloco mi caja aquí. Y digo, quiere decir que desde aquí hasta aquí, esto puede valer X. Desde aquí hasta aquí, esto puede valer Y. Y desde aquí hasta aquí, esto puede valer Z. Quiere decir que el volumen, como una función que depende de X y Z, es el área de la base, que es XY, por la altura, que es Z. Ya tengo la función del volumen. Este volumen va a estar restringido a la cantidad de cartón. Pero resulta que si yo tengo esta caja que no tiene tapa, yo esta caja yo la puedo desarmar y decir, quiere decir que la base de la caja podría ser esta que está aquí. Y que un lateral de la caja podría ser este que está aquí. Y que otro lateral de la caja podría ser este que está aquí. Y que otro lateral de la caja podría ser este que está aquí. Y que otro lateral de la caja podría ser este que está aquí. Déjenme borrar este que quedó espantoso. Entonces, esta es la caja desarmada, que tiene que tener este volumen. Pero yo sé que desde aquí hasta aquí, esto vale X. Desde aquí hasta aquí, esto vale Y. Quiere decir que esta área que está aquí vale X por Y. Ahora, cuando yo construyo esto, el valor que hay desde aquí hasta aquí es Z, porque ese va a coincidir con el valor que hay de aquí hasta aquí. Quiere decir que aquí hay otra área que es X por Z. Y esta área que es X por Z, porque este X desde aquí hasta aquí es el mismo X desde aquí hasta aquí. Ahora, desde aquí hasta aquí, esto vale Y. Pero este ladito y este ladito, si nosotros lo levantamos, sigue valiendo Z. Quiere decir que esta área que está aquí vale Y por Z. Y el área de la otra tapita de aquí vale Y por Z. Con todos esos datos, yo puedo decir que el área total, que son 12 metros, es igual al área de la base de la caja, que es X por Y, más esta área más esta área, que sería 2 veces X por Z, más esta área más esta área, que sería 2 veces Y por Z. Quiere decir que finalmente X por Y más 2X por Z más 2Y por Z es igual a 12. Y aquí tengo yo, como quien dice, la fórmula que me restringe a mí la estructura de la función. Esto que está aquí, va a ser la función g de x y z. Y esto que está acá va a ser el valor de k. Y como ya tengo el volumen, entonces yo digo acá, tomando otra hojita, que el gradiente del volumen en x y z debe ser igual a lambda
por el gradiente de la función g de x y z, con la condición de que g de x y z sea igual a k. Y aquí tengo ya con qué poder trabajar. Entonces yo vengo y voy a derivar. Si yo derivo el volumen con respecto a x, y z son constantes. Entonces quiere decir que aquí voy a derivar el volumen con respecto a x y lo voy a igualar a lambda, la derivada de g con respecto a x. Después voy a derivar el volumen con respecto a y eso voy a igualarlo a lambda, derivada de g con respecto a y. Déjenme arreglar aquí que se ve mal. Después tengo acá la derivada del volumen respecto de z igual a lambda, derivada de g con respecto a z. Y finalmente la condición o la restricción que es g de x y z, que lo voy a escribir de una vez, que es igual a 12. Formamos el sistema. ¿Cuánto vale la derivada de b respecto de x? X por z. Y eso va a ser igual a lambda. Y tengo que derivar esto que está aquí respecto de x. Si yo derivo esto respecto de x, que no lo hicimos, al derivar respecto de x me queda y más 2z y esto me da 0. Entonces me queda aquí que esto es y más 2z. Si yo derivo b con respecto a y, me queda entonces, perdón, aquí es con respecto a x, perdón, me equivoqué yo. Aquí es y. Al derivar con respecto a y, x por z. Y me queda lambda. Pero si yo derivo aquí con respecto a y, al derivar con respecto a y, me queda x más este 0, 2z. Entonces escribo aquí x más 2z. Y al derivar b con respecto a z, me queda xy. Y aquí es lambda. Y la derivada de esto con respecto a x, esto se hace 0. Y me queda 2x, 2y. Me queda 2x y 2y. Con la condición, esta que está aquí, que la tenemos aquí, que x por y más 2x por z más 2y por z sea igual a 12. Entonces ahora sí tengo yo todo el sistema con el cual yo voy a trabajar. Este sistema lo vamos a resolver la próxima clase, porque entonces hay que expresar, dividir uno entre otro, cancelar, sustituir, y todavía falta bastante, y me duele, discúlpenme ustedes, me duele bastante la muela. Sin embargo,